Revelado, mi hija vendió mi casa y coche por dinero, pero su inesperado error transformó todo. Don Miguel llegó a casa, arrastrando la fatiga del día. Su cuerpo, acostumbrado al trabajo en la madera, estaba colmado de dolores. Pero al empujar la puerta de su hogar, el refugio construido con sus propias manos, se encontró con un vacío que le heló el corazón. No eran solo las paredes lo que le abrazaba, eran los recuerdos, las risas de Sofía, las fiestas patrias, las historias susurradas entre las tablones de la vivienda. Pero esa tarde, la sorpresa lo golpeó con fuerza. Su hija había vendido la casa familiar y su viejo coche sin haberlo consultado. ¿Cómo pudo hacerme esto?, pensó, la decepción rasgándole el alma. Mientras los pensamientos se agolpaban en su mente, la confusión se convertía en un torbellino de emociones. Para don Miguel, el woodwork no solo era un oficio, era la esencia de su ser, su legado, el hilo que unía su vida con la de Sofía. La angustia de perder lo que había construido lo consumía. Dos hombres de negocios habían llegado a valorizar la casa. ¿No sabían que aquel lugar era el refugio de su historia familiar? Un espacio donde cada mueble contaba una anécdota, donde cada rincón susurraba amor. En su mente, la imagen de su hija sonriendo en el patio era un recordatorio de lo que había perdido. La sensación de traición lo llenaba de rabia y tristeza, confundido entre el deseo de entenderla y la necesidad de confrontar su dolor. De repente, el golpe de realidad lo estremeció. Sofía había creído hacer lo correcto. Su acto, lejos de ser un acto de desprecio, era la búsqueda de su propio lugar, un grito ahogado en el contexto familiar. La niña que había crecido en ese hogar anhelaba ser vista en un mundo que había ignorado su potencial. Pero para don Miguel, ese gesto era una brutal ruptura de la relación familiar, una fractura que no sabía si podría sanar. ¿Por qué no me habló antes de decidir?, se preguntó con la respiración entrecortada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Don Miguel se encontraba en un mar de sentimientos contradictorios, el amor y la desesperación, la traición y la compasión. La idea de perder no solo una casa, sino un hogar, le hacía sentir que su identidad se desvanecía. En su mente, la voz de su padre resonaba: el hogar es donde anida el amor. Pero sin ese lugar, ¿quién era él? La desesperación crecía a medida que tomaba la decisión de hablar con Sofía. La carga emocional se acumulaba, mientras el miedo se entrelazaba con la esperanza de que una conversación pudiera arrojar luz sobre sus intenciones. Cuando finalmente se sentaron a hablar, la tensión convirtió el ambiente en un campo de batalla emocional. Don Miguel miró a su hija, buscando respuestas en su rostro, mientras su corazón palpitaba descontrolado. Las palabras se agolpaban en su garganta, pero entendía que era el momento de confrontar sus temores. ¿Podría llegar a perdonarla, a comprender su visión del mundo? La respuesta parecía lejana, envolviéndose en la complejidad de su relación. Pero un momento inesperado cambiaría la dinámica de todo. La conversación que tenía antes y don Miguel lo llenaba de inquietud. Sofía había tomado un camino que él jamás hubiera imaginado, y aunque el deseo de entenderla lo empujaba hacia adelante, la decepción lo mantenía anclado en un torbellino de sentimientos. ¿Por qué lo hiciste?, fue lo primero que logró articular. Su voz, rígida y llena de un dolor contenido, resonó en la sala vacía. No había muebles, solo ecos del pasado. Sofía, visiblemente afectada, bajó la mirada. No podía seguir viviendo aquí, papá. Sentía que necesitaba salir, encontrarme a mí misma. Cada palabra suya era como un cuchillo, desgarrando aún más su vínculo. En su mente, la imagen de su hija la pequeña que había enseñado a andar en bicicleta y que alegraba sus días se desvanecía, reemplazada por esta versión que parecía un extraño. ¿No crees que pudiste habérmelo dicho? La angustia en su voz subía de intensidad.
No solo se trataba de lo material, sino de la pérdida de un diálogo, de la confianza que consideraba fundamental en su relación. Lo intenté, papá. Pero siempre estabas tan ocupado con el trabajo y la madera que no escuchabas. Las palabras de Sofía eran un balde de agua fría. Esa verdad resplandecía sobre la insensibilidad de don Miguel. Su dedicación al oficio había creado un legado tangible, pero a expensas de la conexión emocional con su hija. Se dio cuenta de que, en su esfuerzo por mantener la tradición familiar, había ignorado la necesidad de crecer y evolucionar. Reflexionando sobre esto, una nueva comprensión comenzó a despejar la bruma de su mente. ¿De qué servía haber construido un hogar si no había creado un espacio seguro donde Sofía pudiese expresar sus deseos y aspiraciones? Llegó un momento crucial. Don Miguel decidió que, en lugar de permitir que el resentimiento lo dominara, elegiría abrirse a Sofía, a su dolor y sus anhelos. ¿Qué harás ahora?, preguntó, no con reproche, sino con genuina curiosidad. Lo que buscaba no era solo respuestas, sino también una conexión más profunda. Sofía titubeó, como si cada palabra fuera un paso sobre un abismo. No lo sé. Pero estaré bien, papá. Solo quiero encontrar mi camino. Esta revelación arrojó luz sobre el camino desconocido que Sofía ansiaba explorar. Y mientras don Miguel la escuchaba, se dio cuenta de que no solo necesitaba entender a su hija, también debía reevaluar su propia vida. Era tiempo de construir sobre las cenizas del hogar que había perdido no solo en la esfera material, sino en lo emocional. Era una oportunidad para reaprender lo que significaba ser padre en una nueva etapa. Quizás nosotros también necesitamos redescubrirnos, sugirió, sintiendo como cada palabra salía cargada de nuevas intenciones. En los ojos de Sofía brilló una chispa de sorpresa, como si el padre al que conocía hubiera regresado de un largo viaje. La conversación se tornó en una especie de pacto, un compromiso silencioso de trabajar juntos hacia un futuro, lleno de incertidumbres pero también de posibilidades. Sin embargo, justo cuando pensaban que habían encontrado un terreno común, la llegada de un mensaje inesperado en el teléfono de Sofía rompió la atmósfera de reconciliación. La pantalla iluminada mostraba un número desconocido y su reacción fue instantánea, una mezcla de inquietud y miedo. ¿Quién es?, inquirió don Miguel, sintiendo que la calma podría desmoronarse de nuevo. Sofía lo miró, la angustia reflejada en sus ojos. No lo sé, pero creo que es sobre la casa. Un nuevo giro en los eventos parecía acechar en la sombra, listos para arrastrarlos a una nueva crisis. Don Miguel observó a Sofía con atención, el nudo en su garganta se hacía más intenso a medida que el silencio se tornaba abrumador. La incertidumbre que flotaba en el aire era inconfundible. Sofía se debatía entre la necesidad de afrontar el contenido del mensaje y el deseo de proteger a su padre de una nueva decepción. Tal vez deberías abrirlo, sugirió don Miguel, consciente de que cada palabra debía ser medida con precisión. Esta situación era más que solo una posible venta, era una puerta a territorios inexplorados, donde las relaciones humanas y las decisiones individuales intersectaban temerosamente. Sofía respiró hondo y con manos temblorosas, desbloqueó su teléfono. Mientras leía el mensaje, su expresión cambiaba, reflejando una lucha interna que solo él podía comenzar a entender. En ese momento, don Miguel comprendió que el miedo de Sofía no era solo sobre la casa, sino sobre la fragilidad de su vínculo y la reputación de su familia. Es de un comprador interesado en la casa, pronto hará una oferta, murmuró, sus ojos entrecerrándose mientras intentaba procesar la información. Al escuchar esas palabras, don Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No era solo el lugar físico lo que se estaba negociando, sino la esencia de lo que habían construido juntos. ¿Esto significa que realmente quieres deshacerte de lo que hemos construido? El tono de su voz adquirió un matiz de desafío. Sofía lo miró, los ojos llenos de lágrimas. No, papá. Esto es lo que necesito. No puedo vivir anclada de nuevo en un lugar que representa tanto dolor. La respuesta de Sofía sacudió el corazón de don Miguel. Era un recordatorio evidente de cómo la falta de comunicación había erosionado su mundo común, creando estratos de resentimientos no resueltos. La casa, para él, era un símbolo de su trabajo, de años moldeando su legado.
Pero, para Sofía, era un recordatorio de expectativas incumplidas. Sofía, comenzó a decir, eligiendo sus palabras con cuidado. La casa puede ser vendida, pero eso no debería romper lo que somos como familia. Estoy tratando de entender tu decisión, pero estoy asustado. La sensación de pérdida lo invadió, como una ola gigantesca que amenazaba con arrastrarlo a un océano de desesperación. ¿De verdad estás dispuesto a arriesgar todo esto, papá? ¿Para seguir atado a un pasado que ambos sabemos que nos hiere? Cuestionó ella. La pregunta la lanzó hacia adelante, retando la antigua inercia de su relación. Era un punto crucial. Don Miguel se dio cuenta de que necesitaba dejar atrás su apego a lo material. Quizás no se trata de la casa, pensó ante la nueva perspectiva que enfrentaba. Era un momento revelador. Si quería recobrar la conexión con su hija, debía permitirle a ella y a sí mismo alejarse de un pasado que los mantenía cautivos. Sofía parecía haber hecho este descubrimiento antes que él. Tal vez vender la casa sea el primer paso para que ambos podamos empezar de nuevo, dijo, su voz cargada de una esperanza que parecía frágil. A pesar del miedo a lo desconocido, don Miguel empezó a comprender que el cambio podía ser una liberación, no solo una pérdida. Entonces, el sonido del teléfono de Sofía resonó nuevamente en la sala. Otro mensaje. A medida que se asomaba al contenido, una sombra de preocupación cruzó su rostro. Sigue siendo el mismo comprador, dicen que su oferta es muy alta, afirmó. Esa noticia cortó el aire como un cuchillo. Ahora la decisión que enfrentaban era más urgente que nunca. ¿Y si esto cambia nuestra relación para siempre? Preguntó don Miguel, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Sofía lo miró a los ojos, determinada, solo depende de nosotros, papá. Ahora, entre la incertidumbre de lo que significaba dejar atrás un hogar y la promesa de un nuevo comienzo, se asomaba una nueva posibilidad. ¿Podrían ambos encontrar el coraje para enfrentar lo que se venía y, al final, fortalecer su vínculo en este proceso de transformación personal? Sofía dejó escapar un suspiro. Esa mezcla de miedo y determinación que por primera vez sentía fluir dentro de ella. Sabía que sus decisiones eran difíciles, pero una necesidad más profunda la guiaba. Una necesidad de romper con un ciclo de sufrimiento que había sido parte de su vida durante demasiado tiempo. Mientras don Miguel la miraba, su mirada fluctuaba entre la impotencia y la esperanza, como un barco en aguas tempestuosas. La casa quizás había sido el refugio de su familia, pero también un monumento a las expectativas incumplidas. Ahora debía preguntarse, ¿sería capaz de aceptar que lo que tanto había protegido era también lo que las mantenía a ambas prisioneras? Sofía avanzó hacia la ventana. El sol comenzaba a colarse entre las nubes, iluminando la sala con un brillo nuevo, un simbolismo involuntario de lo que representaba este proceso, un renacer. Quería cultivar esa luz, no permitir que la sombra del pasado volviera a eclipsar su camino. «Papá, hay algo que tengo que decirte», comenzó, sintiendo que cada palabra que se necesitaba pronunciar requirió una lucha interna. «No se trata solo de la casa. Se trata de mí, de encontrar mi propio espacio, mi propia voz». El desafío estaba claro. La casa podría ser vendida, pero su valor no residía solo en ladrillos y cemento. Don Miguel la escuchaba, sabiendo que lo que ella decía iba más allá de una simple venta. Era una declaración de independencia. En su rostro se podía ver la mezcla de orgullo y tristeza, entendiendo que esto era un paso hacia la adultez que tanto había temido. Ella no solo quería soltar un lugar, sino liberarse de una identidad que había estado atada a él demasiado tiempo. «Me asusta pensar que estoy perdiendo no solo un hogar, sino a ti», confesó don Miguel, su voz casi rompiéndose. Era un momento vulnerable que no había experimentado en años. «Pero tengo que entender que tu vida no está destinada a ser una réplica de la mía. Tienes que forjar tu propio camino». Sofía sintió un ligero estremecimiento ante la sinceridad de su padre. Era un cambio, notó, una apertura genuina que la animaba a seguir adelante. «Esto no significa que te esté dejando», continuó, con una firmeza renovada en su voz. «Significa que ambas podemos reconstruir lo que somos, basadas en la verdad, no en el dolor del pasado». Ambos se encontraban en la misma sala, pero eran territorios separados.
La oferta seguía sin respuesta, pero sus corazones comenzaban a abrirse, a explorar posibilidades que antes parecían prohibitivas. Pero antes de que pudieran visualizar lo que el futuro podría ofrecerles, la realidad los golpeó nuevamente. El tiempo apremiaba. El teléfono de Sofía volvió a sonar, y el corazón de don Miguel se aceleró. Era el comprador, cuya oferta había sido muy elevada, y esa decisión pronto definiría no solo el destino de la casa sino también el de su relación. ¿Estás lista para responder?, preguntó él, aunque ya tenía la respuesta en su interior. La urgencia de que Sofía encontrara su propia voz, aunque implicara dejar ir. Ella miró a su padre, y en su mirada se reveló la lucha que había en común. Ni él ni ella estaban listos para despedirse de lo que habían conocido, pero era imprescindible que confrontaran sus temores. «Dame un momento», dijo finalmente Sofía, eligiendo deliberadamente esa pausa que empañaba el aire. Sabía que tenía que tomar una decisión no solo sobre la venta, sino también sobre lo que significaba aceptar y permitir el cambio. Don Miguel comprendió que no solo era un viejo hogar lo que se decidía, sino un futuro que esperaban formar juntos, uno que podía llevarlos a un lugar que ambos anhelaban, pero primero necesitaban abrirse a la incertidumbre. En ese instante de expectante silencio, hubo una conexión palpable entre ellos, una decisión inminente que definiría el rumbo de su relación. Pero una sombra de duda aún permanecía, ¿y si el cambio se volvía demasiado liberador para ambos? La tensión en el aire era imponente, y mientras Sofía respiraba hondo y activaba la pantalla de su teléfono, una pregunta se posó sobre sus corazones. ¿Estaban listos para enfrentarse a lo que el futuro podría depararles, aun si eso significaba caminar en direcciones inesperadas? Sofía respiró hondo, el aire cargado de incertidumbre pero también de un nuevo propósito. El sonido del timbre de su teléfono resonó en sus oídos mientras miraba la pantalla, un recordatorio constante de que el mundo no podía esperar. La oferta del comprador la había atrapado en un rincón, pero por primera vez, sentía que estaba en control de su vida. Su corazón latía con la misma intensidad que la lluvia que comenzaba a caer afuera, como si la naturaleza misma presionara a favor de un cambio. Presionó el botón para contestar. Su voz, aunque entrecortada, sonó clara. «Hola. He estado pensando en su oferta». Cada palabra que salía de sus labios era una mezcla de decisión y vulnerabilidad. Mientras hablaba, se dio cuenta de que no solo estaba vendiendo una casa, estaba renunciando a un pasado que había sido más pesado que su propio cuerpo. El comprador escuchaba del otro lado, y aunque la conversación avanzaba, su mente se enfocaba en el nuevo futuro que empezaba a construirse. Don Miguel, que permanecía a su lado, parecía una sombra de su antiguo yo, a la vez temeroso y complacido. La conversación de Sofía se transformaba en un mosaico de emociones. Para él, cada sí que escuchaba de su hija representaba un paso más hacia la separación, pero también un giro hacia la esperanza. Finalizó la llamada y una paz momentánea invadió la estancia. «He aceptado la oferta», dijo Sofía, y en su voz había un eco de su propio renacer. A pesar de que la decisión la llenaba de un terror insondable, también le daba una fuerza nueva, un sentido de poder que poco a poco comenzaba a entender. Las horas siguientes se convirtieron en una vorágine de papeleo y planes y aunque don Miguel mantuvo su compostura, su mirada cargaba consigo un torbellino de emociones. Sofía era consciente de que el proceso no solo implicaba la venta de un bien material, sino que también estaban elaborando un nuevo relato, uno que requería replantear su vínculo. «¿Y ahora qué?», preguntó su padre, su tono un poco más suave. Sofía miró por la ventana. Fuera, las gotas de lluvia comenzaban a cesar y el cielo clareaba. Era un simbolismo, la tormenta había sido necesaria para que brotara un nuevo comienzo. «Ahora voy a buscar un lugar donde me encuentre a mí misma», afirmó firmemente. Con cada palabra, se despojaba del miedo, revelando una determinación nueva. Era un desafío que iba más allá de simplemente encontrar un nuevo hogar, era una búsqueda de identidad. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento de la mudanza, el temor se volvía más palpable. La casa, con todos sus recuerdos imborrables, no estaba solo hecha de ladrillos. Representaba su historia, sus risas, pero también sus lágrimas. Pero en ese dilema, Sofía empezó a entender que había espacio para todas esas emociones sin estar anclada a un lugar físico.
Se sentó en el viejo sofá, el que había sido testigo de largas conversaciones y silencios abrumadores. Don Miguel la observaba, y en su mirada le transmitía el mensaje: te estoy dejando ir. Papá, tengo que ser honesta contigo. Vendiendo la casa, estoy ganando espacio para ser quien realmente soy, le confesó. En ese momento, se dio cuenta de que necesitaba enfrentar lo que realmente la había llevado a tomar esa decisión. El miedo a defraudar las expectativas familiares había sido un peso largo tiempo. Ahora estaba lista para liberarse de ello. Pero mientras la determinación crecía, una duda incómoda emergió en su mente. ¿Y si realmente no sabía quién era sin la sombra de su familia y su pasado? Esa pregunta seguía resonando mientras la noche caía, y con ella, las memorias de lo que estaba dejando atrás. La mudanza se planeaba para el fin de semana, y entre la mezcla de emociones y el aluvión de actividades, Sofía se dio cuenta que el camino hacia la transformación estaba también plagado de incertidumbres que no podía controlar. Instintivamente, comprendió que su viaje apenas comenzaba. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la revelación de su verdadero ser. La pregunta que ahora la atormentaba era: ¿realmente estaba lista para afrontar el miedo que significaba abrazar su nueva identidad? Los días siguientes a la venta de la casa se convirtieron en un torbellino. Sofía se rodeó de cajas y objetos que debían ser clasificados, un proceso que se volvió simbólico de su metamorfosis personal. Cada artículo que decidía guardar, donar o desechar representaba un pedazo de su vida pasada. Manuscritos de sueños olvidados, fotografías descoloridas y regalos de amigos que, aunque adorables, ya no parecían reflejar quién era ella. En ese laberinto de objetos, Sofía comenzó a vislumbrar una nueva claridad. Sin embargo, la incertidumbre también hacía su aparición, un compañero incómodo en esta nueva etapa. Observaba a su padre, quien se movía entre la nostalgia y la preocupación. Había momentos en que, al mirarlo, su propio miedo se intensificaba. ¿Qué piensas de todo esto?, le cuestionaba don Miguel con un tono que apenas disimulaba su inquietud. Es un paso necesario, es lo que necesito, papá, respondía ella, más para convencerse que para tranquilizarlo. Pero en el fondo, cada respuesta aparecía cargada de una vulnerabilidad que ni ella misma quería aceptar. Mientras organizaba las cajas, Sofía se encontró con un viejo diario. Al abrirlo, las palabras de su yo más joven danzaban ante sus ojos, entre sueños de viajera y aspiraciones de artista. La Sofía de aquel entonces era un eco de la mujer que anhelaba ser. Sintió que había estado relegando esas visiones a un rincón olvidado, sustituyéndolas por las expectativas de su familia. ¿Dónde está mi voz?, se preguntó, una angustia pulsando en su pecho. Decidió que no podía seguir así. Se acercó a la laptop y comenzó a escribir. Fluyeron las ideas sobre sus experiencias, sus errores y, más importante, sus sueños. La escritura era liberadora, una catarsis que revelaba su deseo de ser una creadora. En esos momentos de conexión, conectaba con sus anhelos más profundos, hasta que la realidad se interrumpió con un golpe en la puerta. Era la vecina, trayendo un mensaje de despedida. La simple interacción desató un torrente de sensaciones en Sofía. Mientras compartía risas y recuerdos, comprendió que tenía que aprender a aprovechar las conexiones que había hecho en su comunidad. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Sin embargo, la idea de empezar de nuevo la abrumaba. ¿Las nuevas relaciones también podían ser significativas? La noche llegó y las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana. Sofía se sentó de nuevo en el viejo sofá, renombrándolo como su trono de reflexión. Su mente se agolpaba de preguntas, y la insatisfacción con su propia resolución se hacía cada vez más evidente. ¿Era suficiente arriesgarse por un futuro incierto? No puedo dejar que la tristeza me paralice, se repetía en voz baja. Decidió que debía tomar el control activo de su vida. Se inscribió en un taller de escritura creativa en línea que había admirado durante meses. La idea de compartir su voz con otros despertó una chispa de esperanza que iluminó su pesimista panorama. Esto es un paso hacia adelante, finalmente un camino que elijo, pensó con determinación. Una vez inscrita, el primer ejercicio la golpeó con una revelación impactante. Escribe sobre un miedo que te impida avanzar.
Con cada palabra vertida en la página, Sofía sentía que un peso se deslizaba fuera de sus hombros, convirtiendo el temor en motor propulsor. Este acto, aunque sencillo, representaba un hito. La evolución de Sofía la empujaba a enfrentarse a su propia baraja de miedos, pero también a mirar hacia un futuro que, si bien incierto, prometía sorpresas. ¿La escritura sería la llave que abriera la puerta a su verdadero yo? Una nostalgia por el pasado y un deseo de abrazar el presente luchaban en su interior. Frente a esta amalgama de emociones, el corazón de Sofía se aceleró. Pero en el mismo instante, una notificación apareció en su teléfono, un mensaje que podía cambiarlo todo. He aquí una propuesta inesperada que debes considerar. Un nuevo desafío se presentaba en su camino, uno que podía poner a prueba todo lo que había comenzado a construirse. ¿Estaba lista para enfrentarlo? La pantalla brillaba con el mensaje que había recibido, y Sofía sintió una mezcla de ansiedad y curiosidad. El abrir aquella notificación parecía abrir una puerta a posibilidades que ni siquiera había imaginado. Entretanto, el corazón le latía con fuerza, como si el universo la estuviera instando a responder, a tomar acción. Con el pulso acelerado, decidió que lo primero era saber qué se escondía detrás de esa oferta. Con un clic, la notificación se expandió. Un editor había visto su trabajo de escritura creativo en el taller y quería discutir la posibilidad de publicar un conjunto de relatos. Aquella noticia le provocó una oleada de emociones. Era un reconocimiento a su voz, a su trabajo y, lo más inesperado, la oportunidad de ser escuchada. Sin embargo, el miedo resurgió rápidamente. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si no puedo cumplir con las expectativas?, murmuró para sí misma. En ese momento, recordó las horas que había dedicado a escribir, el ritual de poner en palabras sus miedos y aspiraciones. Aquello había sido un acto de valentía. Si he superado esto, puedo enfrentar a un editor, se dijo, comenzando a ganar confianza. La escritura había representado su transformación y, ahora, tenía la oportunidad de compartir su evolución con el mundo. Sofía se sentó en su escritorio, la laptop abierta frente a ella, y comenzó a tomar nota de todo lo que quería decir en la reunión que se avecinaba. Pasó horas esbozando un plan. Habló de sus relatos, la mezcla entre la vida cotidiana y lo fantástico, la búsqueda de la identidad en el caos emocional. Cada pregunta se convertía en un fragmento de su nuevo yo, el de alguien que empezaba a creer en sus capacidades. La mañana del encuentro llegó con un torrente de dudas. Estaba lista, pero a la vez aterrada, el miedo a la exposición la acompañaba. Al mirar su reflejo en el espejo, una vez más se sintió como la niña que había dejado de soñar. Pero, entre los pliegues de su angustia, también encontró determinación. Hoy me voy a presentar, hoy va a ser diferente, se repitió. Mientras conducía hacia la reunión, las calles de la ciudad transitada la rodeaban y por un instante, vio la vida que había dejado atrás desde su decisión de venta. El movimiento, los ruidos, la vitalidad que emanaba de cada rincón le recordaron que siempre había algo fuera de lo que conocía, algo que podía ser suyo. Al llegar, el editor la recibió con una sonrisa genuina. La charla fluyó, su voz era más firme de lo que había anticipado. A medida que compartían ideas sobre su trabajo, Sofía sintió que cada palabra pronunciada era un paso hacia su verdad. Él le hizo preguntas perspicaces sobre su proceso creativo, y las respuestas encontraron un hogar en su interior, alejando las dudas que la habían acosado. Sin embargo, había un momento que capturó su atención. El editor mencionó la necesidad de ser auténtico a la hora de escribir, de no tener miedo a ser vulnerable. Su frase quedó resonando en su mente mientras regresaba a casa. La clave de su esfuerzo se encontraba ahí, en la autenticidad, en no dejar que el miedo la limitara. A medida que sus pensamientos se entrelazaban, Sofía comprendió que su viaje personal no había hecho más que comenzar. Esa noche, inspirada, se sentó a escribir de nuevo. Pero esta vez lo haría desde las profundidades de su ser, sin tapujos. A medida que sus dedos danzaban sobre las teclas, el pulso de su escritura se intensificaba y la historia de su vida se desdoblaba ante ella. Sin embargo, justo cuando creía que las cosas comenzaban a encajar, llegó otro mensaje. Necesitamos hablar sobre los términos del contrato.
Pero también tengo una noticia que revelar que podría cambiar mucho más que tus relatos. La incertidumbre regresó, más intensa que antes. ¿Qué le deparaba el destino esta vez? La inquietud volvió a apoderarse de ella, mientras la perspectiva de lo inexplorado emergía en su mente. ¿Estaba lista para lo que se venía? Sofía se sentó en su sofá, la luz tenue de su lámpara iluminando las sombras que danzaban en las paredes. Su mente era un torbellino de pensamientos dispersos, algunos optimistas, otros inquietantes. La notificación en su teléfono seguía latiendo en su memoria, la promesa de una reunión que podría cambiar su vida. Lo que más le inquietaba era la mención de la noticia que podría transformar su situación. ¿Qué más podrían querer de mí?, se preguntó, sentándose hacia adelante, presionando sus manos contra las rodillas. Esa noche había comenzado a escribir con una pasión que no había sentido en años, pero ahora se sentía atrapada entre el miedo a lo desconocido y la emoción de una nueva posibilidad. Decidió entonces que necesitaba prepararse. Volvió a abrir su ordenador y comenzó a anotar todos los pensamientos que le venían a la mente, desde sus inseguridades hasta sus aspiraciones. Con cada palabra, sentía que una capa de ansiedad se desvanecía. Un día a la vez, repetía en su interior, como si esas palabras fueran un mantra capaz de despejar la niebla de su incertidumbre. El día de la reunión llegaría en menos de 48 horas. Sofía se propuso no dejar que la ansiedad la dominara. En cambio, se enfocó en preparar el terreno, reflexionando sobre su escritura, sus relatos. La autenticidad que el editor había mencionado resonaba en cada rincón de su conciencia. Necesitaba conectarse con sus propias experiencias, contar su verdad sin filtros. Cada día, ella se sumergía más profundamente en sus escritos. Las historias que había creado comenzaron a tomar vida propia. Cada relato se volvió un espejo de sus vivencias, y a través de la escritura, Sofía confrontaba sus miedos y expectativas. Podía sentir cómo su estilo evolucionaba, alejándose de la experiencia del miedo y acercándose a la del empoderamiento. Era una metamorfosis. Cuando llegó la madrugada previa a la reunión con el editor, Sofía se encontró sin dormir, completamente absorta en un nuevo relato. Podía visualizar cada palabra, cada imagen. Las páginas del cuaderno estaban desbordantes, y su mente retumbaba con ideas frescas. Pero la llegada del nuevo mensaje la hirió como una cuchillada. «Necesitamos hablar sobre los términos del contrato», susurraba el teléfono en su mano. «Pero también tengo una noticia que revelar que podría cambiar mucho más que tus relatos». Las horas previas a la reunión se convirtieron en una lucha interna entre la emoción y la ansiedad. Comenzó a cuestionarse: ¿estoy preparada para escuchar lo que me van a decir? ¿Estaré a la altura de las circunstancias? La mente, por momentos, parecía desbordarse de incertidumbre. Con una respiración profunda, finalmente se presentó en la oficina del editor. Su corazón palpitaba con fuerza, y el eco de cada paso resonaba como un canto de guerra en su interior. Al cruzar la puerta, la mirada del editor petrificó sus dudas momentáneamente. Ella le ofreció una sonrisa, y los dos se sentaron, la tensión palpable en el aire. Comenzaron a hablar de sus relatos, pero la inquietante promesa de que había más en juego pendía sobre su cabeza. Cada pregunta del editor reforzaba su determinación y, sin embargo, la sombra de la noticia inminente acechaba en sus pensamientos. Finalmente, después de minutos que se sintieron como horas, el editor tomó un sorbo de agua y se dirigió hacia Sofía con una seriedad renovada. «Quiero que sepas que tu escritura tiene un potencial enorme y que podemos trabajar juntos, pero también he notado algo». La pausa se convirtió en un abismo que amenazaba con engullirla entera. Sofía sintió como su corazón se encogía, la vulnerabilidad ardiendo en su pecho. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué estaba a punto de escuchar? ¿Cómo afectaría esto su búsqueda de autenticidad? Cada segundo pasó, y el mundo exterior se desvaneció mientras el editor se preparaba para hablar. La incertidumbre se apoderó de Sofía, y una necesidad urgente por descubrir la verdad la envolvió. ¿Qué tipo de cambio estaba a punto de experimentar? ¿Estaba lista para aceptar qué puertas podría abrir esa conversación? Y justo antes de que el editor cayera en lo que revelaría, una sombra de dudas la atravesó. ¿Y si la noticia le prometía un cambio al que no estaba dispuesta a enfrentarse?
La atmósfera en la oficina del editor se volvió eléctrica. Sofía sintió como las palabras se le atoraban en la garganta. La mirada del editor se mantuvo fija en ella, como si aguardara que un tsunami de emociones lo inundara. ¿Qué podría revelar que fuera tan impactante? La intriga la cocinaba en su propio temor, pero al mismo tiempo la impulsaba a encontrar su voz. Lo que he notado, Sofía, comenzó el editor, es que hay una fuerza en tu escritura que no es común. Muchas veces un autor se siente perdido entre las sombras de sus inseguridades, pero tú has aprendido a lidiar con ellas de una manera poderosa. Y eso es lo que necesito que sepas, quiero que uses ese poder como tu carta de presentación. Las palabras lo impactaron como un rayo. La validación recogida en cada sílaba le entregó un atisbo de confianza que creía perdido para siempre. Sofía sabía que el camino hacia su autenticidad era empinado, lleno de tropezones. Pero lo que ese editor estaba sugiriendo iba más allá de un contrato. Era una invitación a una transformación. Quiero que escribas algo grande, Sofía. No solo un libro, sino algo que resuene en la gente, que haga eco de sus propias luchas. Quiero que vuelques en cada página esa fuerza que llevas dentro. Puedo ayudarte con esto. Estoy aquí para guiarte. Con cada palabra, Sofía se vio empujada a una confrontación interna. La oportunidad delante de ella era un regalo y al mismo tiempo una carga. Estaba dispuesta a desnudarse emocionalmente en su escritura, a abrir las puertas de sus experiencias más dolorosas. Sabía que, al contar su verdad, corría el riesgo de ser vulnerable. Pero la semilla de esa vulnerabilidad también podría florecer en la fuerza. ¿Y si mi historia no es suficiente?, preguntó, su voz temblando más de lo que esperaba. ¿Qué pasa si no puedo cumplir con esas expectativas? Cada historia vale la pena, Sofía. El problema no radica en la historia en sí misma, sino en cómo decides contarla. El miedo está en el camino, y te aseguro que toda prueba que enfrentes te fortalecerá. Las palabras del editor reverberaron en su interior. Era un dilema que había enfrentado en múltiples ocasiones, el querer componer una narrativa perfecta frente a la imperfección inherente de la vida. Esa búsqueda de la excelencia había bloqueado su creatividad en el pasado y ahora, gracias a la chispa de su conversación, podía ver que la autenticidad en su voz era lo que realmente importaba. Con cada discusión, Sofía se dio cuenta de que la verdadera batalla no solo radicaba en escribir, sino en enfrentarse a sí misma. Tomó una decisión, desterraría sus inseguridades, dejaría fluir su pluma sin cadenas. El editor le ofreció pautas y objetivos concretos, cada uno más desafiante que el anterior, y cada uno encendía un fuego dentro de ella. Decidió entregarse por completo a este proceso. Ya no tendría la escritura como un refugio, sino como una liberación, un acto de perseverancia que la transformaría no solo como autora, sino también como persona. La historia de su vida empezaba a gestarse. Mientras abandonaba la oficina, el editor la miró con expectación, pero también con preocupación, como si temiera que su decisión se desvaneciera en el camino. Recuerda, Sofía, ir hacia lo desconocido siempre implica riesgos, pero también ofrece recompensas. Espero que tomes la oportunidad de cruzar ese umbral. Las palabras resonaron en su mente mientras caminaba hacia el metro. La emoción y la duda ahora cohabitaban en un nuevo equilibrio. Sabía que el desafío estaba recién comenzando, pero esta vez, la ansiedad no sería su enemiga. Se trataba de un viaje de revelación, un viaje hacia su verdad. Y mientras los ruidos de la ciudad la rodeaban, una inquietante revelación se deslizó en sus labios. Quizá las sombras de sus inseguridades no eran más que puertas esperando a ser abiertas. ¿Sería ella capaz de cruzar el umbral de su propia historia? La convicción se apoderó de su interior, pero la próxima fase de su viaje estaba aún por descubrir. En su bolso, el cuaderno albergaba una nueva misión, un reto personal que podría consolidar su legado o destruirla en el intento. ¿Estaba realmente lista para afrontar las verdades que vendrían, para dejar que sus experiencias más profundas guiaran su pluma? La inquietud brillaba, incluso en sus sueños más escondidos. Sofía se encontraba frente a su viejo escritorio, el mismo que había utilizado durante años en su casa familiar, el que había visto su evolución desde una niña insegura hasta la mujer decidida que era hoy.
Aquel escritorio, ahora un símbolo de su conexión con su pasado, se había vuelto también un recordatorio de lo que había estado dispuesta a dejar atrás en su búsqueda de identidad. La venta de la casa había sido un acto de ruptura, pero en su esencia era la liberación que necesitaba. Mientras se adentraba en su nuevo proyecto de escritura, se sintió más fuerte que nunca. Había pasado semanas preparándose para esta oportunidad única que le ofrecía el editor, y el tiempo que había dedicado a reflexionar sobre sus experiencias la había hecho consciente de su voz, de su valía. Sofía había llenado páginas con historias que hablaban de sus luchas, de su búsqueda de pertenencia, y lo más importante, de su valentía para transformar su vida. Con cada palabra escrita, sentía como su temor se deslizaba ajeno a su rostro. Fue en uno de esos momentos, sumida en sus pensamientos, cuando la notificación de su teléfono resonó en el silencio de su habitación. El mensaje del editor llegaba como un eco familiar. Estoy deseando leer tu primer borrador. Lo que me has compartido ha sido poderoso, y estoy ansioso por ver cómo va evolucionando tu voz. Con una mezcla de nervios y emoción, Sofía sonrió, comprendiendo que había dado un gran paso, pero este solo era el principio. A medida que los días pasaban, sus relatos comenzaban a tomar forma. Se sentó con un café en mano y comenzó a leer las páginas que había escrito. Había atrapado su dolor, su felicidad, y había dado vida a las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Cada relato se sentía como una pieza del rompecabezas de su vida, y podía ver cómo cada historia, cada experiencia, era esencial para entender quién era. La escritura le ofrecía la oportunidad de convertir su vulnerabilidad en fortaleza. A principios de agosto, recibiría la oportunidad de presentar su trabajo en un pequeño encuentro literario, uno que, aunque íntimo, tenía el potencial de abrir puertas inesperadas. Ese era su salto hacia el mundo que siempre había deseado explorar. Mientras se preparaba, el eco de las palabras alentadoras del editor resonaba en su mente. Tu voz es poderosa. No temas mostrarla. El día del evento llegó, y Sofía se encontró ante un grupo de entusiastas de la literatura. Su corazón latía con fuerza, y sabía que esa era la oportunidad que había estado buscando. Al subir al escenario, las luces iluminaban su rostro, y sintió una corriente de adrenalina que la llenaba de confianza. Al comenzar a leer su relato, sintió un profundo susurro de autenticidad que brotaba de su interior, tocando el corazón de cada oyente. La respuesta del público fue abrumadora. A medida que sus palabras resonaban en la sala, pudo ver lágrimas en los ojos de algunos. La conexión fue inmediata y palpable. Los aplausos al finalizar su lectura reafirmaron que había tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras reflexionaba sobre su presentación, entendió que la venta de la casa no había sido un final, sino el inicio de su viaje hacia un futuro que se expandía ante ella. Con el apoyo del editor y la conexión con su nueva comunidad, Sofía comenzó a recibir propuestas para publicación y colaboraciones. Fue un momento decisivo, un eco de éxito que resonó más allá de sus temores. Pudo finalmente demostrar no solo a sí misma, sino a su padre, don Miguel, que había encontrado su voz y su camino. En su relación con él también había cambios. Tras escuchar sobre su éxito, don Miguel decidió abrir una conversación sincera. Siempre tuve miedo de perderte, Sofía. Pero ahora veo que tu viaje es tan valioso como el que hice con la madera. Me he dado cuenta de que ambos necesitamos dejarnos crecer. La reconciliación y la apertura marcaron un nuevo capítulo en su relación, una aceptación de que podían ser diferentes y aún así ser familia. Al mirar hacia atrás, Sofía comprendió que a veces soltar puede llevar a un descubrimiento profundo. La casa, el coche, las posesiones materiales, todo eso había sido parte de su historia, pero no la definía. Su verdadero legado era la fortaleza encontrada en los recuerdos, en las historias que comenzó a escribir, y en el camino hacia su autenticidad plena. Había alcanzado el logro de ser verdaderamente ella misma, y esa conquista era la más gratificante de todas. Mientras abandonaba el escenario, Sofía sintió como una nueva ola de confianza la envolvía. Había transformado su dolor en poder, convirtiéndose en una voz identificable en el vasto mundo de la literatura. Ahora, cada paso hacia el futuro prometía ser un nuevo relato en la historia de su vida. Este es el momento de mostrar su apoyo a este canal.
Necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar estas historias de superación personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su participación es vital, juntos podemos construir una comunidad que valore la voz de cada uno. Actúen ahora.